Hola y sean bienvenidos al primer capítulo del Fanfic Guild, cuya temática es el ship Sanegiyu del anime Kimetsu no Yaiba. Primer capítulo, deseo de ayudar. Rabia. Ira. Un sinfín de emociones negativas se apoderaban del pilar del viento, Shinazugawa Sanemi. Golpes. Los pobres y viejos árboles recibían bruscos golpes, uno tras otro, e iban en aumento. Cada patada, puñetazo, o postura, solo estaba siendo lanzada con una profunda rabia y bestialidad nunca antes vista en el pilar del viento. Sí, se le conocía por ser alguien impulsivo y salvaje, pero especialmente esos últimos días las cosas estaban saliéndose de control. Kanroji, al principio había intentado acercarse, buscando consolarlo y recibiendo un trato terrible por parte de Sanemi, consiguiendo que ésta acabara marchándose algo dolida y con lágrimas en los ojos. Lo único que quería era ayudar a un amigo. Poco después, Iguro le había enfrentado, disgustado de que éste haya lastimado a la pilar del amor. Por supuesto que Sanemi estuvo a nada de apalear a Obanai, si no fuera porque la misma Kanroji había aparecido y le había tranquilizado, para finalmente llevárselo y pedirle una disculpa al pilar del viento por el arrebato de su adorado Iguro. Uzui ni siquiera había hecho el intento, alegando que estaría ocupado atendiendo a sus esposas ese día, y los que venían también. Shinobu tampoco había querido intentarlo, mencionando el hecho de que el pilar del viento necesitaría desahogarse y ella solo estorbaría, además de que no contaba con la paciencia necesaria ese día y Mejima. Bueno, él curiosamente estaba en medio de una misión en esos momentos. El único que realmente quería acercarse a Sanemi aparte de la pobre de Kanroji era Hiyu, el pilar del agua. Quien se debatía internamente entre si hacerlo, o no. En el fondo sabía que era una pésima idea, por supuesto que sí. Pero ignoró todas las advertencias de su cabeza y se acercó en silencio hasta el encolerizado Sanemi. Los árboles no tienen la culpa de tu malestar. Soltó. Y con solo decir eso Hiyu supo que la había cagado. Se maldijo internamente por no saber tratar esos temas con más delicadeza. Shinazugawa recientemente había perdido a su hermano menor y él venía a ser un insensible. Largo. Fue todo lo que el pilar del viento pudo decirle entre su escasa calma, haciendo que Hiyu sintiera un escalofrío recorrerle la espalda, pero ni aún así se marchó. Aparte de asocial, sordo. Largo de aquí. Gruñó, su voz salió baja y grave. Hiyu esperaba que no estuviera perdiendo la voz de tanto griterío. No, he venido a hablar contigo. Declaró, aún sabiendo que podía convertirse en el saco de boxeo del pilar del viento en cualquier momento. Más que nadie, de cierto modo, Hiyu podía comprender cómo estaba sintiéndose Sanemi, por esa razón había decidido ser quien le ayudara a recuperar su usual ánimo, aunque le costara caro. Signo de interrogación abierta. ¿Qué podría querer un idiota como tú, de alguien como yo? Murmuró de mala gana, rodando los ojos sin detener los golpes que lanzaba a los árboles. Hiyu no supo cómo responder, no tenía ni mínima idea de cómo tratar con el contrario. Sanemi, estoy aquí. El mencionado lo miró como si le hubiera crecido un tercer brazo, incluso había dejado de atacar a los casi destrozados árboles. Serás idiota, es obvio que estás aquí. Ni que fueras invisible, imbécil. Masculló. Tomioka comenzó a frustrarse, definitivamente no era bueno en esas cosas. Era momento de recurrir al plan de Shinobu, el cual consistía en hablarle por un apodo, algún mote que resultara cariñoso. De modo que el pilar del viento no fuera tan reacio a abrirse con él. Pensó por unos instantes, sin saber muy bien si era buena idea. Al principio tenía mucha lógica, pero, estábamos hablando de Shinazugawa Sanemi, el solo intento podía resultar ser peligroso. Suspiró, una pequeña corriente eléctrica recorriendo su espalda ante la posibilidad de cagarla aún más. Se tomó un momento para pensar en algún apodo, pero él era terrible para eso, así que debía usar lo que ya sabía. Genya solía decirle Nemi entonces. Habla ya, joder. Que me estás dando una tremenda razón para mandarte al diablo. Gruñó el otro. De acuerdo, era ahora o nunca. 1, 2, y... Nemo. 3.
Todo quedó en un silencio sepulcral en ese momento. Hiyuu se cuestionaba seriamente si el plan de Shinobu funcionaría. Y en ese momento se dio una bofetada mental. Jamás, y repito, jamás debía confiar en algo que ella le dijera. Después de todo ella era capaz de sugerirle aquello para que Sanemi lo acabara odiando. Bueno, aún más, ya que ella afirmaba que todo el mundo lo odiaba. Shinazugawa permaneció en silencio otro rato, solo mirándolo con intensidad. Hiyuu sentía que había cometido la estupidez más grande de su vida. Y en parte, tratándose de Sanemi, era muy probable. Demasiado. Ya solo se estaba preparando mentalmente para salir volando por algún ataque del Pilar del Viento, pero, curiosamente eso nunca sucedió. Y eso era aún más preocupante todavía. Era evidente que Sanemi no estaba bien. ¿Sería un buen momento para pedir ayuda psicológica? Tú, jodido bastardo. Su tono de voz fue terrorífico. Hiyuu sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo ante tono de voz, pero su expresión siguió mostrando desinterés. Sanemi. Hiyuu acabó siendo sujetado con fuerza por el cuello de su camisa, y el mencionado lo miraba con furia. El brillo en sus ojos le daba a entender que deseaba asesinarlo. Lárgate de aquí ahora mismo, y no se te ocurra volver. O juro que te haré llorar. Susurró en su oído, y lo empujó bruscamente. Perdonaré tu asquerosa e innecesaria vida por esta vez. Sin decir más, Sanemi se marchó dejando al Pilar del Agua tumbado en el suelo, pensando seriamente en buscar otro método para acercarse. Hiyuu era o estúpido, o solo demasiado ingenuo. Había regresado como una estúpida rata a la misma inmortal trampa, Shinobu Kocho. Ella era el diablo en persona. Más venenosa que la misma serpiente. Pero no es como si Hiyuu tuviera otros amigos. Vaya, vaya. Por eso todo el mundo te odia, Tomioka-san. Comentó sonriente. Hiyuu ignoró lo dicho y permaneció a la espera de un consejo útil. Shinobu comenzó un discurso del por qué todo el mundo lo odiaba, mientras que Hiyuu comenzaba a darse cuenta hasta entonces de que había sido mala idea recurrir a ella. Resignado, acabó dejando que hablara sola. Lo siguiente que hizo fue buscar la ayuda de Tanjiro, eso tendría que servir. Al menos eso esperaba. La ayuda de Tanjiro tampoco había servido. Su idea había sido ir nuevamente a ver a Sanemi y llevarle oasis como ofrenda de paz. Pero tan pronto como puso un pie frente a él, Sanemi lo mandó a freír espárragos. En ese momento Hiyuu portaba una venda en su mano, había intentado cocinarle algo al Pilar del Viento pero fracasó miserablemente. Tal vez debería solo rendirse.